Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El interés de Jesús por la humanidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, el nacimiento de Jesús, yo quiero que esté muy atento, por favor, porque sin duda alguna la influencia del mundo algo ha hecho en la vida nuestra para afectarnos emocionalmente y de otra manera en el sentido de qué entendemos por la Navidad. Y aunque usted me diga, sí, yo sé qué es la Navidad, y yo entiendo que es el nacimiento de Jesús en las actitudes, en la tristeza de muchas veces, en que cuando le falta un ser querido estamos tristes porque el ser querido no está, y por eso la Navidad es triste porque no está el ser querido. Aunque tiene que afectar, muchos estamos poniendo la vista. Yo tengo a mi mamaita. Mi mamaita cada Nochebuena dice, esta va a ser la última. Cada vez que hace fiambre en noviembre, esta va a ser el último fiambre, mijitos. Y lleva como 100 años de estarnos diciendo lo mismo y no se muere. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero miren, hermanos, muchos de nosotros estamos pensando así, que estamos siempre circulando nuestra emoción, nuestra alegría en base a lo que el mundo nos ha puesto. El nacimiento de Jesús, recuérdelo, fue de lo más pobre, limitado, inadvertido, de lo más frío. Jesús nació en una cueva, si dicen los comentaristas, una cueva en un establo. Su cama, su cuna fue un pesebre. ¿Sabe qué es el pesebre? Es el cajón donde se pone la comida para las bestias. Ahí estuvo Jesús. Ahora, hermano, la humanidad ha embellecido ese nacimiento. Ahora la humanidad a ese nacimiento le ha puesto luces, le ha puesto buicios, le ha puesto tarjetas navideñas llenas de colores, reflejos por todas partes del establo, y el nacimiento de Jesús ahora está lleno del buicio, de la algarabía. ¿Por qué? Porque eso le ha hecho la humanidad. Pero tenemos que entender, hermanos, que la maravilla de la encarnación de Cristo fue de lo más sencillo, fue físicamente de lo más pobre que pudo existir. Y hermanos, aunque fue pobre, aunque fue incomprendida, sí también tenemos que ver el otro lado, el otro punto de vista, que aunque fue físicamente sencilla e incomprendida, el nacimiento de ese Jesús trajo tantas bendiciones que usted y yo que hemos estado cantando, usted y yo que tenemos problemas. Ayer precisamente yo tuve como 3 choques, como 3 problemas que me trajeron abajo. Anoche llegué a mi casa todo desmoralizado después de estar aquí en la iglesia, y estaba con aquella crisis para levantarme hoy y prepararme para venir a orar. Todos pasamos por estos problemas cuando vamos a servir al Señor. Pero hermano, tenemos que pensar que el Señor Jesús, a pesar de la crisis de su nacimiento físico tan pobre, Jesús trajo tanta bendición, Jesús trajo tantas cosas bellas que usted y yo deberíamos de estar experimentando, deberíamos de estar gozando. Que el nacimiento de Jesús para nosotros sea una fiesta, no fiesta de buicio, no fiesta de licor, no fiesta de tabaco, porque eso es del mundo, y usted ya no está en el mundo, ya no está comprometido con el mundo y con las cosas del mundo. Usted tiene que dar un buen testimonio de Jesús. Pero hermano, usted y yo tenemos que experimentar las bendiciones de Jesús, el interés de Jesús por la humanidad. Quiero que al pensar en el nacimiento de ese niño Jesús, esta mañana pensemos en 3 cosas. Pensemos en la altura, pensemos en la profundidad y pensemos en la anchura de ese nacimiento. Y vamos a hacer un cuadro comparativo en primer lugar. Yo quisiera comparar al versículo 51 con el versículo 14. Ahí está en San Juan 1. Nunca cierre su Biblia, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 14, que es el que vamos a meditar más adelante, pero vamos a hacer el cuadro comparativo con el versículo 51. Ahora, solo pensemos por un momentito, que fíjese usted, el interés de Jesús por alcanzar la bendición de la humanidad le lleva a Jesús al sacrificio.
Y ese sacrificio de Jesús le proporciona muchos beneficios, beneficios que usted y yo deberíamos de estar experimentando. Y no solamente eso, sino que le prepara para el servicio a Jesús. De esos 3 puntos vamos a hablar, pensando en la altura, la profundidad y la anchura del nacimiento de Jesús. Ahora entremos a la comparación. De cierto te digo, recuerden siempre, cada vez que leen en los evangelios, esa es palabra de Jesús. De cierto te digo. Ese es énfasis, esa es garantía. Mira, te lo aseguro, de verdad te digo, no hay otra cosa, no lo puedes rebatir. Así es, punto. Eso quiere decir, de cierto te digo. Pero ahora miremos la altura, la profundidad y la anchura de este Jesús en el versículo 51, para entrar después a comparar el versículo 14. Altura. Dice la palabra aquí, veréis el cielo abierto y los ángeles que suben. Así dice el 51, una parte del 51. Veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben. Esa es la altura, hermanos. Esa es la altura tremenda del sacrificio, del nacimiento de Jesús. Esa es la altura profunda del amor de Jesús por cada uno de nosotros, que está allá en el cielo, que está en la gloria siendo el verbo de Dios. Ya vamos a hablar del verbo de Dios, siendo Dios mismo. Esa es la gran altura de Él. Pero al llegar a la gran altura que dice que sube hasta el cielo, tenemos que pensar también en el otro lado, en la profundidad. Y dice después, y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tan profundo, oiga, tan profundo fue el interés de Jesús, tan profundo fue el interés del verbo de Dios, que estando allá en su altura, que estando allá en su glorificación, se viene hasta esta tierra, siendo el verbo para convertirse en el Hijo del Hombre. Oiga, cada vez que usted oiga este nombre, el Hijo del Hombre, es nombre que Jesús se puso para Él, mencionándolo como un humano que estuvo en esta tierra. Él tiene muchos nombres, pero cuando se le menciona como el Hijo del Hombre, que Él se menciona así, Él se presenta como el verbo que se hizo humano, que se encarnó, el Hijo del Hombre. La altura del Señor está en el cielo. La profundidad del Señor le llevó hasta llegar a esta tierra y aún hasta ser sumergido en la tierra, siendo enterrado por nosotros. Pero la anchura la encontramos en este versículo, cuando dice, de aquí en adelante veréis. De aquí en adelante veréis. Hermano, qué hermoso pensar que el Señor está con sus brazos abiertos y que los brazos abiertos de Jesús alcanzaron en la primera etapa a 12 individuos, a sus 12 discípulos, para amarlos, para prepararlos para el servicio. Pero si usted sigue leyendo la Biblia en Hechos capítulo 2, ya los brazos de Jesús no alcanzaron con 12, sino tenía 120. Más adelante de Hechos 2 hubo 5,000 personas más. Más adelante, un capítulo después, hay 3,000 personas. Hay más de 8,000 personas ya en los brazos de Jesús. Y esos brazos de Jesús están tan anchos, hermanos, que todavía sigue recibiendo a toda la humanidad, a todas las personas de todas las épocas que vienen a Jesús reconociéndole como Salvador. Qué precioso entonces pensar en la altura, la profundidad y la anchura del amor, del nacimiento, del sacrificio de Jesús. Altura, Jesús siendo el verbo de Dios en su glorificación. Profundidad, aquel verbo de Dios vino y se hizo hijo de hombre, su humillación. Y anchura, continúan los beneficios de Dios a favor de nosotros. Ahora, yo quiero que usted por un momento piense en los alcances que tiene esa altura, profundidad y anchura del amor del nacimiento de Jesús. Que Jesús vino a esta tierra y colocó una escalera entre esa altura que es el cielo y la profundidad que es la tierra. Jesús colocó una escalera para que usted y yo pudiéramos pasar de la tierra al cielo. Jesús, hermanos, hizo posible, Jesús hizo posible la escalera, y Jesús mismo es la escalera, porque Él dice en Juan 14, yo soy el camino. Ahora, otra cosa que tenemos que pensar, hermanos, cada vez que imaginemos que Jesús, al venir a nacer a esta tierra,
trajo una escalera para ponerla entre el cielo y la tierra. Nunca pierda de vista los dos extremos de la escalera, por favor. El extremo de arriba es el cielo, la gloria del Señor, el verbo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y usted, hermano, cada momento de su vida debería de abrir sus ojos y contemplar ese cielo precioso, que sea su motivación, que sea el impulso que el Señor le dé, que sea el anhelo de cada uno de nosotros. Cada día yo tengo que ser mejor. Yo voy a dejar vicios, yo voy a dejar ser mal hablado, yo voy a dejar mala crianzas, yo voy a dejar críticas, yo voy a dejar tantas cosas, porque estoy aspirando a estar ahí en aquel cielo. Y aunque el cielo no es condicionado, si usted es bueno o si es malo, usted va a querer merecer más a su Jesús. Ver a Jesús siempre, ver el extremo de la escalera, porque ahí está Jesús esperándonos. Que sea una motivación para vivir santos, que sea una motivación de esperar que Cristo venga para que estemos personalmente con el verbo de Dios. Pero ese es un extremo. Nunca pierda de vista el otro extremo de la escalera. Es la tierra de los pecadores como usted y yo, de los pecadores que hoy estamos contentos y mañana lanzamos una puñalada, de los pecadores como usted y yo, que en un momento dado, hermano, podemos fracasar. Nunca pierda de vista, porque habemos muchos, hermanos, que nos creemos tan especiales, que nos creemos tan importantes, que aún se nos tiene que rogar para que estemos en una iglesia o para que sirvamos en una iglesia. Acuérdese, antes de que el Señor lo apache, recuerde siempre el otro extremo de la escalera. Yo soy un pecador que no merezco nada. Yo soy un pecador que no tengo ningún derecho. Y eso le va a recordar a usted que usted es humano, y el orgullo que usted pueda tener, el Señor se lo puede bajar a través de eso. Dos extremos de la escalera. ¿Recuerda usted, hermano, una historia que hay en el Antiguo Testamento? Yo sé que usted la recuerda. La historia de Jacob en Génesis 28. Jacob estaba acostado en un lugar que le llamaron Betel después. Él soñó que había una escalera del cielo a la tierra y ángeles que subían y bajaban. Recuerden, es la misma escalera que estoy hablando en esta mañana. Y en un extremo de la escalera dice que Jacob miraba a Dios mismo, al Jehová. Y en el otro extremo de la escalera, ¿quién estaba? Estaba el pecador, que era Jacob. Pero ahí a ese pecador Dios le hizo una serie de promesas y le reconfirmó el pacto que había hecho con Abraham. El interés de Jesús por la humanidad. Oiga esta expresión: el Hijo de Dios vino a ser hijo del hombre para poder cambiar a los hijos de los hombres en hijos de Dios. El Hijo de Dios vino a ser hijo del hombre para poder cambiar a los hijos de los hombres en hijos de Dios. Ahora hablemos entonces del interés de Jesús por la humanidad. Ya que hemos visto su altura, su profundidad y su anchura, ahora estudiemos el versículo 14. El interés de Jesús, en primer lugar, se manifiesta por su sacrificio por la humanidad. En su sacrificio por la humanidad, aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué le parece a usted? Cuando hablamos de la palabra verbo, muchos a veces no lo entendemos. Yo pasé años pensando y me daba pena preguntar. El verbo no es el adjetivo aquello que se pone en la gramática, que es todo lo que ocasiona acción o movimiento, aunque tiene que ver algo. La palabra que se utiliza, la palabra griega para verbo, es una palabra que muchos conocemos, logos. Y esa palabra logos, eso significa la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo. Tal vez para hacerlo más sencillo, porque ese es nuestro interés, que la iglesia aprenda. Cuando se habla del verbo, Jesús es el verbo, es el logos, es la palabra. Miren, la Biblia es la palabra. ¿Qué palabra es esta? Es la palabra escrita de Dios. Esta es la palabra escrita de Dios. Jesús es la palabra visible, personificada de Dios. Así creo que podemos hacer la diferencia. Entonces Jesús es el logos.
Jesús es la palabra que se personificó. Jesús es la palabra que tomó una característica física para que le pudieran contemplar y para que físicamente le pudieran escuchar. Jesús es la manifestación o la expresión visible de Dios. Ahora, cuando pensamos en que Jesús dice, aquel verbo, el logos, la palabra de Dios, se hizo persona, el logos se hizo carne, tenemos que pensar en el gran sacrificio del Señor. ¿Puede imaginar otra vez a Jesús siendo el logos, siendo el verbo de Dios allá en el cielo, gozando de toda la gloria porque Él es el creador, el sustentador de todas las cosas? Y ahora en el momento de Dios, en Gálatas 4 dice que en el tiempo, Gálatas 3, en el tiempo de Dios, el Señor envió a su Hijo para que se hiciera el verbo de Dios, para que se hiciera carne ese verbo, esa palabra se hiciera visible. Filipenses capítulo 2, si usted lo lee, ese le describe exactamente hasta dónde llegó el extremo del sacrificio de Dios, el Hijo, de siendo hombre, de siendo Dios allá en la gloria, estando en la altura, allá arriba de aquella escalera, viene a esta tierra para sacrificarse. ¿Quién podría sacrificarse así, hermanos? ¿Quién se sacrifica por otros de esta manera? Si no tratamos todos de destruirnos, de criticarnos unos a otros, pues el único que pudo sacrificarse en ese extremo es el Señor Jesús, siendo el creador, el sustentador de todo, el santo, se hizo hombre, tomó un cuerpo físico, se limitó físicamente a estar en un capucho humano para cumplir con el plan de Dios. Cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en Semana Santa, estamos recordando ese sacrificio de Jesús. ¿Está usted valorando de veras el sacrificio de Jesús? ¿Qué provecho está sacando usted? Hermano, ¿de qué manera está usted reaccionando? Si usted me dice que entiende el sacrificio de Jesús, si usted me dice que entiende cómo aquel verbo se vino a hacer carne, aquel Dios creador de todo se vino a poner al mismo nivel y más bajo que nosotros, si usted lo entiende, dígame cómo reacciona a ese Dios. Reacciona con gratitud, reacciona con fidelidad. ¿Cuántos estamos condicionando nuestra fidelidad a Dios? Yo hago, pero si tal cosa, yo hago, pero si tal cosa. Fidelidad, santidad. ¿Cuántos están dando buen testimonio? ¿Cuántos de ustedes están viviendo una vida pública donde la gente los mira y tienen que guardarse para honrar el nombre de Dios y no lo hacen? Ahí es donde usted debe mostrar que entiende el sacrificio de Cristo. Porque si el sacrificio de Cristo es tan palpable para mí, si yo entiendo que aquel verbo se hizo carne por mí, por culpa mía, yo tengo que reaccionar por lo menos con fidelidad, con santidad, con una entrega hacia Él. Hermano, ¿cuántas veces encuentro a gente que le llamo, hermano, nos ayuda? Hermano, hagamos tal cosa. Ay, no tengo tiempo. Estoy muy cansado. Son las reacciones normales de la mayoría de gente. Y algunos de ustedes me lo han dicho. Estoy muy cansado. Hoy sí no. Otro día. Hoy no. Nunca sacrificamos lo nuestro. Tal vez creen que es para mí, ¿verdad? ¿Quién quiere venir mañana a poner las lámparas? No, ya pidió mucho. Y es cierto. Pero no es para mí. Si fuera para mí, nunca les pediría. No porque sea orgulloso, sino porque me da pena. Pero como es para mi Dios, es que me atrevo a dar la cara y pedir. ¿Cuántos damos sin condiciones? Si entendemos el sacrificio de Cristo, la profundidad de ese amor de Jesús, vamos a reaccionar de esta manera. El interés de Jesús por la humanidad. Primero dijimos que se manifiesta en su sacrificio. Esa es la profundidad. En segundo lugar, el interés de Jesús se manifiesta en su beneficio a la humanidad. Esa es, hermanos, la altura. Y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis dice, para aclararlo, para darle la fuerza, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Primero, fíjese usted, para los que están pasando por problemas, hermanos, primero hubo sacrificio. Primero hubo entrega. Muchos de nosotros estamos pidiendo, bueno, pero si me dan tal, pero si me hacen, pero si tal, entonces doy. Hermano, qué vergüenza condicionar a Dios, condicionar para darle algo a Dios.
Primero hubo sacrificio de nuestro Dios. Aquella profundidad se vino desde el cielo y vino a caer hasta esta tierra. Pero después del sacrificio, ahora principia a otorgar beneficios. ¿Qué beneficios? Dice, habitó entre nosotros. Yo no sé si usted entiende, yo sé que todos entendemos esto. ¿Qué entiende usted cuando dice aquí que el Verbo habitó entre nosotros cuando se hizo carne? Pues que vino a esta tierra y que vino a vivir en medio de nosotros, ¿no es cierto? Sí lo entendemos y así es. Pero oiga, la expresión original, habitó entre nosotros, en el griego dice, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y eso tiene mucho más profundidad, hermanos. Porque cuando dice que el Verbo puso su tabernáculo, hay que remontarse mentalmente al Antiguo Testamento. Usted recuerda al pueblo de Israel, salieron de la tierra de Egipto y Dios les puso una tienda de campaña, una carpa especial a la que le llamaron el tabernáculo. Y ese tabernáculo lo envolvían y lo iban cargando. Cuando se pasaban algunos meses en algún campamento, el tabernáculo lo ponían en el centro. ¿Por qué? El tabernáculo era la tienda de campaña donde Dios iba a vivir. Era la tienda de campaña en donde en un momento dado, ya sea por cólera de Él o por alabanza de su pueblo, se manifestaba la gloria, la Shekinah de Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios se acercaba al tabernáculo y miraba aquel resplandor, era la gloria de Dios. Un día María y Aarón, oigan hermanos, para alguno de ustedes que le gusta la crítica, María y Aarón se pusieron frente a la Shekinah de Dios porque habían criticado a Moisés y Dios salió a la defensa de Moisés y la hermana de Moisés quedó leprosa. Hermano, el tabernáculo de Dios estaba allá en el pueblo de Israel. Y ahora viene este pasaje, mire, y haciendo un recuerdo de ese Antiguo Testamento, le dice a usted, hermano, oiga, entienda esto, la profundidad del amor de Dios le trae a usted también un beneficio tan alto, porque el tabernáculo, la gloria, la Shekinah de Dios se la trajo a usted, se la está colocando a usted aquí cerca. Usted puede vivir el cielo lo trajo el Señor a la tierra. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando? Y ojalá físicamente, sí. Ay, cuando llegamos al cielo. Y cuando llegamos al cielo, es que aquí ya no se puede. Hermano, hay que vivir felices en esta tierra, porque el cielo ya lo trajo el Señor. No es el cielo, pero ya nos lo acercó. Y va a haber un momento en que estemos físicamente allá en el cielo. Pero mientras llegamos, el Señor dice que puso su tabernáculo en medio de nosotros. La gloria del Señor está en nosotros. Este es el más grande beneficio que usted puede recibir. El más alto beneficio es la altura del beneficio del Señor, que Él haya traído su tabernáculo para vivir entre nosotros. Ahora oiga, el traer el tabernáculo, el traer el cielo a la tierra, eso se llama acercarse. Por eso yo estaba leyendo, me dediqué a leer los evangelios en estos días. Estaba leyendo, por ejemplo, en Mateo, cuando predicó Juan el Bautista, un mensaje que dio fue el reino de los cielos se ha acercado. Eso es, el Señor trajo su tabernáculo y lo acercó. Jesús, cuando fue bautizado, se levantó y principió a predicar otra vez. El reino de los cielos ya está aquí está, soy yo, el reino de los cielos. Y Efesios, hermanos, el apóstol Pablo menciona, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. Eso es el beneficio que recibimos. Aquel Verbo se sacrificó, se vino a la profundidad de la tierra en su sacrificio, pero de resultado de ese sacrificio, ahora hay un beneficio profundo para usted, porque el cielo se ha acercado, porque el Señor trajo su gloria, su Shekinah, y no para que viviera aquí en medio, para que viviera dentro de usted, porque usted y yo, dice Efesios 3:16, 6:19, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. No glorifica el nombre de Dios, hermano, es que no lo hemos valorado. Si yo soy templo del Espíritu Santo y me voy a corromper y fumo y chupo y hago un montón de cosas y me voy a un prostíbulo y dejo que me acaricie el novio, sí, pero soy templo del Espíritu Santo.
No hemos entendido la verdadera realidad de que aquí está la gloria de Dios metida en mí. Y yo debería decir tan limpio, tan santo, porque aquí está la gloria. Qué compromiso el que tengo, hermano. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender del nacimiento de Cristo. El alto beneficio que recibo, tener la gloria de Dios aquí. Pero eso de tener la gloria de mi Señor también es un compromiso. ¿Cómo voy a vivir tan sucio si tengo la gloria de Cristo dentro de mí? Pidámosle al Señor que nos ayude a ser limpios, a ser transparentes unos con otros, hermanos, a honrar el nombre de Dios, porque somos templo, porque el tabernáculo de Dios está aquí, y aquí está la Shekinah de Dios en nosotros. En algunos no brilla, en otros, gloria a Dios, porque brilla bastante. El interés de Jesús, entonces, hermanos, el beneficio que Jesús está dándole a usted es traerle la gloria. ¿Está usted experimentando la gloria de Dios? Miren, los que tienen problemas, los que pasamos por situaciones de desprecios, de molestias a cada momento, pongamos la vista en Cristo, hermanos. Un desprecio, una crítica, algo que hablen contra uno es lo que más me afecta a mí. Ni siquiera ver, bueno, pero la crítica, el que se rían de mí, ya los va a cambiar el Señor. Pero yo tengo la gloria de Cristo en mí. Tengo que reflejarla. Y yo no puedo estar manifestando amargura. Yo no puedo estar manifestando que estoy deprimido y decaído. ¿Por qué? Si tengo la gloria de Cristo en mí. Ese es el gran beneficio, la altura del amor y del nacimiento de Jesús. Hemos hablado del interés de Jesús por la humanidad, o el interés de Jesús por mí, como pusimos aquí. Primero, se manifiesta en su sacrificio. Esa es la profundidad. Segundo, su beneficio. ¿Qué altura de beneficio? Usted y yo, templos del Espíritu Santo donde puede manifestarse la gloria de Dios. Y tercero, el interés de Jesús se manifiesta en su servicio por la humanidad. Lleno de gracia y de verdad, dice la última parte del verso. Jesús vino, abrió un nuevo camino, colocó una escalera del cielo a la tierra. Usted y yo no debemos de olvidarnos del extremo del cielo para gozarnos y motivarnos, pero no debemos olvidar el otro extremo, la tierra, que somos de barro y que podemos fracasar. Los beneficios, yo tengo la gloria de Dios. Pero oiga esto, como que si fuera poco. Yo quiero imaginarme a Jesús. Cuando allá por mi casa pasan algunos taxis, decimos, ¡ala! Estos vienen del aeropuerto. El baúl del taxi viene abierto y amarrado con lazos. Traen unas grandes maletas. Esos vienen de Estados Unidos. Ustedes. Hermanos, Jesús vino del cielo a la tierra. Y vino trayéndonos el más alto beneficio. Trajo el cielo y un camino para que usted pueda subir al cielo cuando se muera o cuando Cristo venga. Pero aparte, como que si fuera poco lo que nos dio, trajo las maletas llenas, fíjense, traía sus valijas en las manos, llenas de gracia y de verdad. Así es que no solamente nos dio los beneficios, que alguno de ustedes podría decir, bueno, es que eso es muy espiritual, lleno de gracia y de verdad. Y Jesús vino a servirnos. Marcos 10:45 es el versículo clave de Marcos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué bueno que lo aprendiéramos todos. Jesús vino a compartirnos su gracia y su verdad. Jesús vino a enseñarnos a amarle a Él, porque Él nos amó primero y enseñó a amarnos a nosotros mismos. Amémonos. Hermanos, dejemos de estar viendo críticas, viendo las cosas negativas de unos contra otros. Veamos las cosas positivas que tiene nuestra iglesia, las cosas positivas que tiene el pastor, su esposa, los presbíteros. Siempre podemos señalar lo negativo y no miramos lo positivo. ¿Cómo somos de negativistas? Muchos de nosotros. Hermano, lleno de gracia, nos vino a enseñar, y la salvación es por gracia. Oiga, la paz de Dios es por gracia, la compasión de Dios es por gracia, todo es de regalo. Él vino con regalos para que usted y yo los gozáramos. Hermanos, no perdamos de vista el cielo. Vamos para allá, hermanos. No perdamos de vista que mientras vamos para allá, aquí está la Shekinah, la gloria de Dios.
que se mire, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Pero mientras llego allá y mientras estoy en esta tierra físicamente, mi responsabilidad es mostrar la gracia y la verdad de Cristo, andar en verdad y andar en amor como Cristo nos enseñó a amar. Así es que, ¿cuánto tiempo nos queda para llegar al cielo? Poquito, muy poco. O para que nos muramos, que es lo mismo también. Aprovechemos estar en esta tierra para mostrar la gracia y la verdad de Jesucristo. El interés de Jesús por la humanidad, altura, profundidad, sacrificio. Altura, beneficio de la gloria de Él aquí con usted. ¿Y qué? Servicio. Vino a servirnos para que nosotros sirvamos a otros llenos de gracia y de verdad. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.